sentido, el día de hoy nos tocaría trabajar pues el capítulo número 10, que son las sensaciones, ¿sí? Finalmente, las sensaciones. Si bien anteriormente, chicos, yo siempre les he comentado, ¿no?, que existía una diferencia básica entre la sensación y una percepción, pues ahora vamos a ampliar un poquito más, ¿no?, de estas diferencias. Pero también vamos a ver que la sensación pues no solo se reduce al mero hecho de percibir un estímulo, ¿no? Y que la percepción consiste en que el cerebro lo interprete, ¿no? Ahora vamos a ver pues que la sensación va mucho más allá. Entonces, en ese sentido, pues nos preguntaremos qué es la sensación. Y pues básicamente, la sensación es solo uno de los tantos procesos cognitivos que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, debemos entender a los procesos cognitivos. Cuando alguien nos pregunta qué es un proceso cognitivo, eh, decimos que es básicamente un conjunto de operaciones mentales que nosotros realizamos de una manera más o menos secuencial, ¿no?, con el fin de cumplir algún tipo de actividad mental. Y es que dentro de los procesos cognitivos que tenemos, la sensación solo es uno de ellos, ¿sí? Paralelamente a la sensación también hay otros procesos cognitivos como, a ver, el de la percepción, el de la atención, el del lenguaje, el del pensamiento, el de la imaginación, etcétera. Entonces, cada uno de estos procesos cognitivos va a tener más o menos una función diferente, ¿no? Pero en este caso, el proceso cognitivo de la sensación es un proceso cognitivo básico que nosotros lo utilizamos en nuestro día a día y que esencialmente nos va a permitir captar conscientemente información proveniente ya sea de nuestro entorno externo o de nuestro entorno interno, es decir, de nuestros mismos órganos, a través o en forma de estímulos, ¿sí? Este cuadrito de aquí me parece que resume bien la idea. ¿Por qué? Porque pues la sensación básicamente se trata de recoger información sensorial, ya sea del medio ambiente externo o interno, y que a fin de cuentas se van a transformar en unidades significativas dentro del cerebro. Entonces, hasta aquí, chicos, pues entendamos que la sensación es la captación de estímulos, ya sea del medio externo o del medio interno, a través de estímulos, ¿no? Entonces, la sensación comprende dos fases para procesar, ¿no? Primero, vendría a ser normalmente una fase física. Esta fase física se refiere más que todo a un elemento externo o interno que va a estimular alguna determinada célula receptora en alguno de los órganos de los sentidos. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no?, que, bueno, el ejemplo justamente lo tenemos ahí, abajito, ¿no? A ver, asumamos que nosotros vamos a ingresar a una habitación y vamos a prender la luz. La fase física, pues, comprendería el estímulo. En este caso, el estímulo es esa luz que va a captar, que yo capto a través de la vista, ¿sí? Hasta ahí es la parte física. Pero ahora veamos la fase fisiológica. Esta fase pues va a ser ya cuando esa célula especializada receptora, en este caso pues me parece que es los bastones, los conos en el caso del ojo, pues va a captar ese estímulo, ¿no? De tal manera que va a enviar una señal electroquímica codificada hacia el cerebro. Esta señal electroquímica codificada pues se entiende que es una información de tipo sensorial. Y si nosotros hablamos de información sensorial que ocurre y que se dirige hacia el cerebro, pues sabemos que se trata de una neurona que básicamente está llevando esta información a través de un impulso nervioso y pues que finalmente va a llegar al cerebro, ¿no? Si bien recordamos, pues sabemos que la emisión de información que ocurre entre las neuronas pues se da a través de la sinapsis, ¿no? Sinapsis, el proceso mediante el cual las neuronas van pasando la información de neurona a neurona. Esa información, o también llamado estímulo electroquímico, va pasando, ¿no? Si bien empezó, en este caso a través del ojo, a través de mi retina, a través de mi cono, de mis bastones, pues a través de las neuronas va a llegar directamente hacia mi cerebro, ¿sí? Entonces, justamente eso más o menos se le denomina la fase fisiológica, ¿no? Donde, siguiendo este mismo ejemplo de la persona que ingresa a una habitación y se le prende la luz, pues esas ondas luminosas le van a llegar a la retina, ¿sí? De tal manera que van a impresionar,
van a sugestionar estas terminaciones nerviosas que ocurren aquí en el ojo. ¿Sí? Es decir, que la persona básicamente va a sentir la intensidad de la luz y en consecuencia va a parpadear. ¿Sí? Entonces hasta aquí diferenciamos pues las fases del procesamiento sensorial. Fase física, un estímulo externo, interno, ajeno a lo que a alguna respuesta de la que yo haga, y una fase fisiológica, la cual ya ocasiona que haya una captación de información por parte del órgano de los sentidos, ¿sí? De cualquiera de los órganos de los sentidos. Listo. Ahora, ¿qué se necesitará para que exista, para que nosotros consideremos que hemos recibido una sensación? Para esto, tiene que haber dos condiciones, ¿sí? Primero, tiene que haber un sistema sensorial. Este sistema sensorial va a estar compuesto por cada órgano sensorial, ¿no? Donde particularmente se va a hallar cierto o específico tipo de receptores, ¿sí? Y asimismo, pues estas vías de... Una vez haya un órgano sensorial, pues este órgano sensorial también va a comprender vías de transmisión de ese impulso, de esa información que capta hacia alguna determinada sección específica en el cerebro. ¿Sí? De tal manera, pues, que si bien recordarán en la exposición del sistema nervioso, en la clase del sistema nervioso, se recordarán pues que el sistema nervioso se divide, ¿no?, en tres partes: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Y en el sistema nervioso central, pues había una parte, sabíamos que había dos partes, recordarán, ¿no? El encéfalo y la médula espinal. Ahora, en el encéfalo, pues también comprende lo que es el cerebro. Y en el cerebro, justamente hablábamos de que se podría dividir en hemisferios y en lóbulos, ¿no? Y sabíamos que particularmente en cada tipo de lóbulo, o bueno, cada tipo de lóbulo se dedicaba exclusivamente, de alguna manera más o menos exclusiva, a cierto tipo de función, ¿no? Por decir, sabíamos que el lóbulo frontal pues se relacionaba más que todo lo que tenía que ver con el pensamiento, el lóbulo parietal, todo lo que tenía que ver con las sensaciones, el lóbulo occipital con la visión y el lóbulo temporal con la audición, ¿sí? Entonces, asumiendo, recordando esta información, pues vamos a ver que estos sistemas sensoriales, independientemente de que sea el oído, la vista, el gusto, el tacto, es más, los órganos sensoriales del interior del cuerpo, ahorita lo vamos a ver, es algo que no se toca muy a menudo, pues también toda esta información que capte cualquiera de estos sentidos va a ir más o menos a cierta parte específica de nuestro cerebro, ¿sí? Por eso yo les coloqué aquí pues esta imagen del cerebro, ¿no? Porque el gusto, a ver, empecemos más o menos con lo más fácil, con la vista. Más o menos la información que nosotros recibimos por los ojos, eh, si hablamos, pues, hacia dónde se ve en el cerebro, pues sería hacia esta partecita de aquí, la que está en el lado derecho de la imagen, ¿no? Que es el lóbulo que corresponde al lóbulo occipital, ¿sí? Ahora, en cuanto al lóbulo, a la sensación del olfato, pues este más o menos se ubica pues entre el lóbulo frontal y el temporal. Si hablamos del oído, más que todo este está en la parte superior del lóbulo temporal. Si hablamos del tacto, pues básicamente está en el lóbulo parietal. Y si hablamos del gusto, más o menos también está por ahí, ¿sí? Entonces, chicos, veamos que, como les mencioné, cada órgano, cada tipo de sensación, cada órgano de los sentidos, pues se relaciona de alguna manera más o menos directa con cierta parte específica del cerebro, ¿sí? Porque, pues nuevamente recalcándoles, cuando nosotros recibimos algún estímulo por cualquier órgano, ese estímulo, en función del órgano, pues se va a determinada parte del cerebro, ¿sí? Entonces, requisito para que haya una sensación, un sistema sensorial. Sistema sensorial lo compone pues el órgano sensorial como tal, las vías de transmisión de ese impulso que va a recibir el órgano sensorial y alguna sección específica del cerebro. Bien, ahora, paralelo a este sistema sensorial, también hay otro concepto interesante, que es el del umbral. Y el umbral también es necesario para que exista una sensación. Ahora, este umbral diferente, concepto diferente al que se mencionaba en el tema de la conciencia, porque también ahí lo mencionábamos que había un umbral, ¿no? Aquí el umbral va a tener otro concepto diferente, si hablamos de sensación. Y es que bajo el contexto, bajo el parámetro de las sensaciones, un umbral
vendría a ser la intensidad con la que nosotros recibimos cierto estímulo y la capacidad consecuente del receptor, de alguno de nuestros receptores, para captarlo. Y de esta manera, pues vamos a ver que este umbral se puede dividir, se puede clasificar de dos maneras. Podemos hablar de un umbral absoluto y de un umbral diferencial. En cuanto al umbral absoluto, chicos, pues este umbral absoluto va a definir los límites de nuestra percepción. ¿Y cómo así? Este umbral absoluto pues se puede dividir básicamente en dos. Un umbral máximo y un umbral mínimo. El umbral absoluto máximo pues vendría a ser referencia hacia cuál es el límite, cuál es el límite o la intensidad con la que nosotros podemos captar de manera normal algún estímulo. Por ejemplo, en el caso del fuego, ¿no? Cuando yo pongo mis manos al fuego, pues lo normal es que al toque retiro las manos. ¿Por qué? Porque la intensidad de ese estímulo es demasiada para mi cuerpo, de tal manera que me provoca una reacción de dolor y el dolor automáticamente pues me hace apartar la mano de ahí. Entonces, en el caso del fuego, pues el fuego es un estímulo que sobrepasa por mucho el umbral absoluto máximo que yo tengo, ¿no? De igual manera puede ser con el caso de la electricidad, ¿no? Porque cuando yo agarro algo, me electrocuto, inmediatamente pues lo que hago es sacar la mano, porque la intensidad de ese estímulo electroquímico que supone la electricidad, pues supera con creces el umbral absoluto máximo del cual yo tengo permitido, ¿sí? Ahora, paralelo a este umbral absoluto máximo, también hay un umbral absoluto mínimo. Este umbral absoluto mínimo pues vendría a ser la, la menor intensidad como para que yo me dé cuenta que estoy captando algún estímulo. Por decir, si ahorita imagino que me cae, digamos, una gotita de agua, y esa gotita de agua fue, si bien no fue un estímulo para nada intenso, apenas lo sentí, pero ahí está, ¿no? O sea, lo sentí, me di cuenta de que una gota de agua me cayó y por lo tanto, pues lo percibí, mi cerebro lo procesó, ¿no? En este caso, pues se habla ya también de un umbral absoluto mínimo, ¿sí? Entonces, recapitulando, el umbral absoluto define los límites de nuestra percepción, ya sea a un nivel intenso, como pasa en el caso del umbral absoluto máximo, o ya sea a un nivel mínimo, como es en el caso del umbral absoluto inferior o mínimo, ¿sí? Ahora, el otro tipo de umbral pues, que podemos hablar es el del umbral diferencial, que básicamente se refiere a la capacidad más o menos discriminativa o selectiva que tienen nuestros sentidos, ¿no? Es decir, cuál es la intensidad mínima en la que debe aumentar X estímulos para que nosotros notemos incremento. Por decir, nosotros estamos escuchando una música, al inicio pues tenemos un volumen bajito, no escuchamos la música, no escuchamos la letra, pues, y de tal manera pues que no entendemos, no escuchamos la letra, no escuchamos todo lo que, todos los sonidos que componen esa música, ¿no? Digamos, yo no escucho la batería, solo escucho la guitarra, no escucho la voz. Entonces, lógicamente, lo que yo hago es subir el volumen y con eso también se activa, pues, o podemos hablar de un umbral diferencial. ¿Por qué? Porque estamos, pues, aumentando la intensidad de ese estímulo, en este caso la música, para que nosotros podamos notar el incremento y recién podamos captar como queremos ese estímulo. ¿Sí? A ver, hasta aquí chicos, quisiera que me comenten si han entendido y si es que no, o si es que tuvieran alguna consulta, por favor, indíquenmela, no hay problema. Y aquí yo estoy para resolver todas las dudas que pueda haber. A ver, los leo chicos, algún comentario? Oh, creo que no hay nadie escuchándome. A ver, ¿se me escucha? ¿Me pueden confirmar, chicos? No, el problema también de estar así, pues es que a veces no tenemos la certidumbre como profesores de que nos están ahí escuchando, ¿no? A ver, Jennifer me dice todo claro y si se escucha. A ver, Carolina me dice si se entiende.
Luana, todo claro, profesor. Listo. Bien, entonces parece que sí estamos bien. Entonces, hasta aquí, chicos, nuevamente recapitulando, sensación es un proceso, uno de muchos procesos cognitivos que nos permite captar conscientemente estímulos, ya sea internos o externos, cuyas fases de procesamiento pues incluyen normalmente una fase física, donde solo hay un estímulo externo, y una fase fisiológica, cuando nuestros órganos de los sentidos ya intervienen. Y asimismo, para que ocurra una sensación, tiene que haber primero sistemas sensoriales y segundo un umbral, es decir, la intensidad, cierta intensidad del estímulo con la consecuente capacidad de nuestro receptor para captarlo. ¿Sí? Entonces, veamos pues cuántos tipos de sensaciones pueden existir. Y es que normalmente lo que se enseña pues en el colegio y en la escuela, algo muy básico pues es que siempre se nos ha dicho que hay cinco, cinco sentidos, cinco órganos de los sentidos, y por lo tanto cinco tipos de sensaciones, ¿no? Los más clásicos: la visual, la auditiva, la olfativa, la gustativa y pues la táctil. ¿Sí? Eso es lo clásico, lo que siempre se nos ha enseñado. Pero tratando de ser más coherentes, más íntegros, más holísticos en la enseñanza de los tipos de sensaciones, pues vamos a ver que no solo existen estas sensaciones, no solo podemos hablar de cinco tipos de sensaciones, sino que se puede hablar más. En la clasificación que yo les he conseguido, que yo he buscado, pues hay 8 tipos de sensaciones. Y estoy seguro que muchos de aquí, o de repente alguno que otro, ya hayan oído hablar de alguna de estas: de la senestesia, de la sinestesia o kinestesia también, como se le llama, o del vestibular, o de la sensación vestibular, ¿sí? Y es que normalmente cuando se habla de sensaciones, de las clásicas, los cinco órganos de los sentidos, pues ese tipo de sensaciones solo son exteroceptivas. Y esta palabrita exteroceptivo pues hace referencia a que son sensaciones, o que son sensaciones, claro, que provienen pues del medio externo, de lo que nos rodea. Pues y es que cuando nosotros vemos, oímos, escuchamos, probamos o sentimos, pues si se dan cuenta, todos esos tipos de sensaciones los recibimos a través de afuera. O sea, es decir, que ocurre a través de nosotros. Porque yo veo por afuera, no estoy viendo para adentro de mi cuerpo. Tampoco yo huelo lo que hay en el interior de mi cuerpo, yo estoy oliendo lo que hay fuera. También yo siento lo que hay fuera. ¿Sí? Entonces se van a dar cuenta, pues, de que todas estas cinco primeras de aquí del cuadro, son sensaciones exteroceptivas, porque se captan desde el medio externo de nosotros. Pero ¿qué pasará? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Es que nosotros no sentimos nada en el interior de nosotros? No, no es así, chicos. En este caso, pues si es que ya no hablamos de sensaciones exteroceptivas, recién hablamos de sensaciones interoceptivas. Y justamente el mismo nombre lo indica, ¿no? Íntero, de dentro, ¿sí? Y en el caso de estas sensaciones interoceptivas, junto con las propioceptivas, que ahorita ya vamos a diferenciarlas, pues se habla justamente de lo que ocurre dentro de nosotros, lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro organismo, ¿sí? Y justamente por eso, cuando se habla de sensaciones interoceptivas, pues este tipo de sensaciones van a informar sobre los procesos internos que ocurren en nuestro organismo. Y si hablamos de alguna sensación interoceptiva, específicamente tenemos que hablar de senestesia, ¿sí? Senestesia, chicos, se la puede definir como el conjunto de sensaciones que nosotros percibimos de nuestros órganos internos, y se asume también más o menos el conocimiento de nuestro estado consciente en general y del funcionamiento pues de nuestro cuerpo, ¿sí? De tal manera pues que cuando ustedes, digamos, asumamos, ¿no? Tienen un dolor de cabeza, tienen un dolor de estómago, un dolor de ahí, de corazón, pues si se les preguntase en ese momento: oye, ¿qué sensación constituye este dolor de estómago que estoy sintiendo? ¿Qué sentido lo capta? ¿Será la vista? No. ¿Será el oído? Tampoco. ¿El olfato? No. ¿El gusto? No. ¿El tacto? No. Esto es algo que ocurre dentro de mi cuerpo, ese dolor de estómago, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso pues de un dolor de estómago, pues
La sensación que distingue pues este tipo de olor pues sería estaría marcado dentro de la senestesia, ¿sí? Entonces, a través de este sentido senestésico, también nosotros podemos experimentar el sentimiento de bienestar, de malestar, de fatiga, de exaltación, etcétera, ¿sí? Y justamente, a ver, ya yéndonos más al cuadrito propiamente dicho, si hablamos en el caso de la vista, en el caso de las sensaciones visuales, pues el estímulo físico tradicional para la vista pues es la luz. Los receptores sensoriales que están a cargo de la vista pues son los bastones, en el caso de la visión nocturna, y los conos, en el caso de que haya una visión diurna, es decir, en la mañana, ¿no? A través de nuestra retina ocular. Y la experiencia que nos proporciona este tipo de sensaciones visuales, pues es el hecho de distinguir, ¿no? La forma, el tamaño, los movimientos, el color de los objetos, todo esto integrado en una sola imagen visual que a fin de cuentas se integra en el cerebro, ¿sí? Ahora, en el caso de la audición, el estímulo básico de la audición pues son las ondas sonoras que nosotros captamos a través del exterior. El receptor específico de estas ondas sonoras sería la membrana basilar del caracol, que está ubicada en nuestro oído interno, ¿sí? Y las experiencias que nos proporciona pues esto pues sería el distinguir, ¿no? Los sonidos y el timbre. Ahora, en el caso del olfato, el estímulo básico del olfato pues sería las sustancias químicas que hay en el aire, ¿sí? El, el tipo particular de receptor del olfato pues estaría ubicado pues adentro en la membrana pituitaria nasal, y lo que nos permite este receptor pues es distinguir la gama de olores que nosotros encontramos a nuestro alrededor. Ahora, siguiendo en el caso del gusto, el estímulo físico básico del gusto pues serían las sustancias químicas que nosotros probamos y que se disuelven. Por eso justamente dice ahí, ¿no? Sustancias químicas en solución, en el caso del gusto. El receptor particular del gusto pues son nuestras papilas gustativas que están aquí en la lengua, ¿sí? Y que como experiencia final, pues nos proporcionan, nos hace distinguir toda la gama de sabores que nosotros tenemos, ¿no? El dulce, el ácido, el salado, el amargo, etcétera. Ahora, en el caso del tacto, pues el estímulo básico del tacto pues sería el contacto que nosotros tenemos, la presión de la piel con algún objeto, o los cambios en la temperatura que nosotros podamos sentir, como fue en el caso del juego, ¿no? El receptor básico del tacto pues serían las terminaciones nerviosas de la piel, y dentro de estas terminaciones nerviosas pues también hay cierto tipo específico de células. No sé si alguna vez les hayan comentado pues la existencia de los mecanorreceptores o los termorreceptores. Mecanorreceptores, cierto tipo de células ubicadas en la piel, termorreceptores también en la piel, pero los termorreceptores, por así decirlo, se encargan pues de recepcionar, de distinguir en cuanto a la temperatura se refiere, ¿no? Y por decir que si nosotros exponemos nuestra mano al fuego, pues van a ser los termorreceptores quienes se encarguen de diferenciar pues la intensidad de ese estímulo, ¿sí? En tal caso, pues lo que nos permite el tacto sería distinguir tamaño, textura de los objetos, sintiéndolos, ¿no? Definir temperatura del aire u otro tipo, distinguir, ¿no? Lo frío de lo caliente, lo fresco, lo ardiente, y consecuentemente también sentir el dolor, daño o alguna lesión, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros se nos ha enseñado más frecuentemente. Pero hablando justamente de los otros, de la senestesia pues el estímulo básico de la senestesia pues sería esa sensibilidad interoceptiva que ocurre a través de nuestros órganos internos, que ocurre dentro de nosotros, ¿sí? Los receptores serían las terminaciones nerviosas que tiene cada membrana de cada órgano interno, ¿sí? Y que como experiencia final, como resultado final, pues nos produce alguna sensación de bienestar, de malestar, de fatiga, de exhaustación, etcétera. Por decir, cuando nuestros pulmones, perdón, están muy agitados, pues la sensación que tenemos es la de fatiga, es un sentido anestésico. Cuando nos está doliendo esto el estómago, hay una sensación de malestar, también es un sentido anestésico, ¿sí? Ahora, paralelo a este tema de la anestesia, también podemos clasificar las sensaciones en sensaciones propioceptivas. Estas sensaciones propioceptivas también más o menos van a ocurrir a nivel interno del organismo, pero a diferencia de la anestesia, pues ese tipo de sensaciones nos van a brindar información acerca
de la situación de nuestro cuerpo en relación al espacio, ¿sí? En relación al contexto que nos rodea, ¿sí? Entonces, en este tipo de sensaciones propioceptivas, pues distinguimos una sensación sinestésica. Ojo, no confundir la sinestesia con no confundir la sinestesia con la sinestesia. Y tenemos una sensación vestibular, ¿sí? En el caso de la sinestesia, pues el estímulo físico básico de la sinestesia serían los movimientos del cuerpo, ¿sí? Los receptores básicamente serían los músculos, las articulaciones, y las experiencias finales que nos da la sinestesia, pues sería la ubicación, la dirección de movimiento de los miembros, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿cómo conceptualizar puntualmente la sinestesia? ¿Sí? La sinestesia podría ser conceptualizada pues como la percepción del movimiento, ¿sí? Básicamente percepción del movimiento, percepción de cómo nos movemos, ¿sí? Ahora, en el caso de las sensaciones vestibulares, pues esto ya más que todo hace referencia a las posturas corporales que nosotros tenemos, ¿sí? En el caso del receptor puntual de las sensaciones vestibulares, pues son los canales semicirculares del oído interno. Y aquí, chicos, ustedes de repente se preguntarán, ¿y qué tiene que ver el oído interno con las posturas corporales? Y en este caso particular con las sensaciones vestibulares. Y es que, eso sí, se los voy a dejar como tareita, chicos, pero yo ya de antemano les digo, pues que el oído influye mucho en la postura, en el equilibrio del cuerpo, ¿sí? A través del oído, pues nosotros podemos tener cierto equilibrio en el cuerpo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto, profesor? ¿Cómo existe esa relación? Y justamente para ello les voy a dejar una tareita. A ver, ustedes, me gustaría que busquen una enfermedad del oído llamada laberintitis, ¿sí? Eso ya va a ser para su casa, ustedes ya lo buscan por su propia cuenta, pero de antemano, por anticipado ya les voy diciendo, ¿no? Que si bien esta laberintitis es una enfermedad del oído interno, pues dentro de las consecuencias que produce esta enfermedad es también la frecuente pérdida del equilibrio, la frecuente pérdida de la posición, esa pérdida sinestésica, es decir, que no hay un adecuado control del cuerpo, y solamente por tener una enfermedad en el oído. En ese sentido, chicos, me gustaría que averigüen más por qué al oído se lo relaciona con el equilibrio del cuerpo, ¿sí? Pero entonces, hasta ahí hemos distinguido 8 tipos de sensaciones, ¿sí? 5, ustedes ya las conocen, y estas 3, yo les encomendaría, por favor, que busquen más acerca de estas 3, porque de hecho, en las preguntas de admisión, usualmente siempre saben poner, no de estas, porque estas ya son conocidas, de las 5 primeras, sino de las 3 últimas. En especial de las de las senestésicas y de las sinestésicas, ¿sí? Entonces, pasando, ya para ir combinando, vamos a pasar a la práctica. Entonces, a ver, vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Cuál es el proceso cognitivo que convierte la información física en información nerviosa? A ver, pregunta fácil, chicos. Los leo por el chat. ¿Qué opinan? A ver, Naomi nos dice la B, Jennifer la A, Sebastián la B. Ujú. Correcto, chicos. A ver, voy a, voy a dejar de... Listo. Estábamos aquí, ¿verdad? Sí, aquí estábamos. Bueno, por lógica, me parece, chicos, que en este caso hablamos de la sensación, porque no he hablado de otro tema el día de hoy. Entonces, uy, se me ha salido de la pantalla. Voy a compartir otra vez, un momentito. Listo. Bien, en este caso en particular, pues hablamos de la sensación. Número 1, ¿o por qué? Primeramente porque no hemos hablado de otro tema aún. Y en segundo término, pues proceso cognitivo. Sabemos que los procesos cognitivos hay muchos, pero si hablamos de uno que convierte la información física en información nerviosa
Y es que hablar de esta última partecita de información física y de información nerviosa, pues hace referencia justamente a estas dos fases de procesamiento sensorial, ¿sí? Porque habíamos dicho que primero hay una fase física y luego una fase fisiológica, ¿no? Y en esta fase fisiológica también pues se habla de una información nerviosa, porque estamos hablando de una célula, en este caso de una neurona receptora especializada, ¿no? Que va a responder a cierto tipo de estímulo, ¿sí? En este caso, pues la respuesta básicamente es la sensación, ¿sí? Aún no hemos tratado los demás, no se preocupen, ya lo vamos a hacer en las siguientes clases, pero hasta ahí vamos bien. Ahora, segunda pregunta. Señale las fases de procesamiento sensorial. A ver, ¿qué opina? ¿Cuáles? Los leo. A ver, Sebastián nos dice la C, física fisiológica, ya. ¿Quién más se anima? A ver, Luana nos dice la E, Valeria nos dice la C. Listo, chicos. Aquí la respuesta, como lo ha señalado Valeria, es la C. Sí, es algo físico-fisiológico. ¿Sí? Fases del procesamiento sensorial. Y aquí estaba, miren, era justamente lo que les había mostrado antes, ¿sí? Fases del procesamiento sensorial. Una fase física y una fase fisiológica. ¿Sí? Atentos, chicos, atentos, atentos, atentos. Tienen que estar más atentos. ¿Sí? La E no podría ser porque no se está considerando la fase física, que viene a ser referencia a los estímulos externos o internos que ocurren a nuestro alrededor o dentro de nosotros. Y psicológico todavía no podría ser porque en las sensaciones, la sensación es un proceso cognitivo básico, no es un proceso cognitivo superior, por así decirlo. ¿Sí? Con nosotros también hablamos de procesos cognitivos, también se los suele dividir en procesos cognitivos básicos y en procesos cognitivos superiores. ¿Sí? Dentro de los procesos cognitivos básicos, normalmente siempre se le incluye a la sensación. Y si hablamos de procesos cognitivos, pues ya hablamos más que todo del pensamiento, la memoria, por ahí. Pero en este caso, pues lo psicológico ya vendría a ser más que todo referencia hacia un proceso cognitivo superior, ¿sí? Y en la sensación todavía no ha llegado tanto a ese nivel, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí la respuesta sería físico, fisiológico. Bien, no nos queda mucho tiempo, chicos, vamos a seguir. A ver, la 3. Si ingresamos a una habitación, prendemos la luz y parpadeamos, ¿cuál es la fase del procesamiento sensorial en la que nos encontramos? ¿Sí? Ya sabemos que hay dos fases en ese procesamiento sensorial. Entonces, ¿cuál de esas dos fases sería? Prendemos la luz y parpadeamos. Si nosotros parpadeamos, ya se asume que hay una respuesta por parte de nuestro órgano de los sentidos. Y si hay una respuesta, ¿a qué, a cuál de esas dos fases del procesamiento sensorial estaríamos hablando? A ver, me dicen la A, Jennifer, Gabriela, Luana, Naomi me dice la A y Valeria me dice la C. Antes de que responda, chicos, ya se me va a acabar el tiempo. Voy a crear otra sala, ¿sí? Para que terminemos esta parte de la práctica. Entonces, esperemos a que termine la clase y al volver, seguimos con las preguntas, ¿sí?